Taller PSU de lenguaje, la clase de hoy, jueves 26 de noviembre, semana número 33. El objetivo de esta semana es recordar los conceptos básicos de la asignatura de lengua y literatura trabajados durante el año escolar con la finalidad de afianzar conocimientos y habilidades para rendir la coeficiente 2. El temario se va a considerar y se va a evaluar funciones del lenguaje, comunicación verbal, no verbal y paraverbal, la diferenciación entre icono y símbolo, el concepto de estética, el concepto de ciencia ficción, la diferenciación entre utopía y distopía, el concepto de intertextualidad, lo que es estética de la recepción en cuanto a horizonte de expectativa y horizonte de experiencia. Expresionismo alemán, concepto, rasgos, características, principios que rigen la literatura y la creación artística durante este movimiento. Los géneros discursivos aristotélicos, los géneros discursivos de acuerdo a Bakhtin, el contexto sociocultural de la comunicación, el concepto de doppelganger, los recursos literarios que son empleados en una producción literaria, como por ejemplo los tipos de narradores, los personajes, los tópicos, características del lenguaje, figuras literarias, además de la funcionalidad del lenguaje de acuerdo con el texto y el análisis de una charla TED de acuerdo con la situación de enunciación, los recursos lingüísticos y no lingüísticos y la estructura de la argumentación. Este trabajo, lo que es análisis de charla TED, ustedes ya han hecho un análisis de esta charla cuando analizaron la charla TED de la escritora nigeriana sobre no quedarse solo con una visión de la realidad, no quedarse solo con una opinión. Ahí, en esa charla, ustedes aplicaron lo que es el análisis de situación de enunciación, recursos lingüísticos y no lingüísticos y estructuras de la argumentación. Comenzamos con lo que son las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje se asocian a los factores de la comunicación y básicamente las funciones van a predominar en toda situación comunicativa. Nosotros al analizar una situación comunicativa nos damos cuenta que hay muchos factores, muchos elementos que van a estar presentes. Puede que una persona, por ejemplo, haga alusión a su estado de ánimo y diga cómo se siente. Va a estar haciendo uso de la función emotiva o expresiva. Como por ejemplo, ¿no te lo he dicho yo muchas veces? ¿Qué susto me di? Expresiva o emotiva. Por otra parte, si alguien habla, cierto, de la realidad misma, va a estar haciendo uso de la función representativa o referencial, informa o transmite un contenido, un mensaje. Y se va a centrar, cierto, en lo que es el contexto. La plata es buena conductora de la electricidad, informa, función representativa o referencial. La función fática o de contacto busca iniciar, mantener o finalizar una conversación, así como también verificar que el canal sea efectivo, que se esté produciendo esa interacción. Oiga, ¿me oye? Diga, diga, lo escucho. ¿Qué se está haciendo? Se está verificando el canal. Pero cada vez que nosotros saludamos a alguien, le pedimos que nos repita una parte, le hacemos una pregunta o le decimos, bueno, te hablo mañana, te llamo mañana, me tengo que ir, estamos iniciando, manteniendo o finalizando la conversación y eso es igual función fática o de contacto. La función conativa o apelativa que busca influir en el interlocutor, que reaccione frente a lo que le estoy diciendo. Trae pronto ese libro. Carlos, siéntate. ¿Cómo te llamas? Son interrogantes que buscan que el receptor, quien me escuche, reaccione, haga algo, me diga algo. Esa es la función apelativa o conativa. La función poética o estética tiene que ver con el tema de emplear recursos literarios, figuras literarias principalmente para comunicarse. Se rescata la antigua lengua armoniosa, más clara, más cercana de las tortugas y el fuego. ¿Qué estamos haciendo? Hemos embellecido el mensaje. Hemos entregado una información, pero lo hemos hecho no desde la objetividad, sino desde lo que es la subjetividad, mediante lo que es la metáfora, y eso es función poética o estética. Y la función metalingüística es explicar o aclarar aspectos del idioma mismo,
de la propia lengua. Perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Comunicación verbal, no verbal y paraverbal. La comunicación verbal es todo lo que nosotros decimos, todo lo que verbalizamos. La comunicación no verbal se va a diferenciar en kinésico y proxémico. Kinésico, movimientos corporales, y proxémico, cercanía con el interlocutor, el grado de familiaridad. Y lo paraverbal o paralenguaje, nosotros lo podemos identificar a nivel verbal a través de lo que es tono, timbre, fluidez verbal, velocidad, claridad, tiempo en el que habla, volumen de la voz. Si subimos la voz, si la bajamos, pero a nivel escrito, yo también puedo identificar la comunicación no verbal. ¿A través de qué? De lo que son signos de exclamación, perdón, de interrogación, lo que son los puntos, las comas. A través de eso, a lo mejor hay letra en mayúscula, letras en cursiva, o ennegrecidas. Eso también es comunicación paraverbal. ¿Cómo diferencio un símbolo de un icono? El símbolo va a tener una relación indirecta, es una convención, es algo arbitrario y se llega a un consenso para determinar que un elemento va a representar cierta significación. En cambio, el icono tiene una relación directa, tiene una relación de semejanza. La estética en la ciencia de lo bello. Y Schiller señalaba desde lo que es la filosofía que la estética viene a ser una filosofía del arte como contemplación y sistematización de la belleza artística. Y Schiller excluía lo que era la belleza natural. La belleza es real y perceptible y hasta el gusto es conceptualizable. Nosotros podemos crear ciertos parámetros de belleza y dentro de determinados límites. No es totalmente irracional ni inefable. No es algo totalmente absurdo, sino que nosotros lo podemos determinar. Platón señalaba el amor a la belleza que ordena es el amor a la belleza que ordena el reino de los dioses. Esto es obvio, puesto que la fealdad no puede surgir, puesto que desde la fealdad no puede surgir el amor. Santo Tomás, también un filósofo, señala, lo bello es lo que agrada a la vista, la belleza es, según él, un conocimiento sensorial, afectivo y deleitoso. Es decir, que lo podemos percibir mediante nuestros sentidos. Para que algo sea bello, se deben considerar tres aspectos: la integridad, la proporción y la claridad. ¿Cómo vemos la estética en la literatura? ¿Cómo percibimos la obra literaria? ¿Cuáles son los factores estéticos característicos de una obra literaria? El literato, el escritor, trabaja la lengua, trabaja lo que es la belleza literaria y esto es el resultado de los elementos lingüísticos en diversos niveles, a nivel de elaboración fónica de sonido, léxico de vocabulario, sintáctico de uniones de oraciones y textual cuando ya tenemos el texto completo. A partir de eso, el literato, el escritor, genera belleza. El lenguaje significa incluso en estado preliterario y contiene una significación previa. Antes de nosotros tomar las palabras y plasmarlas en un papel para generar una obra literaria, ese lenguaje, antes de ser literatura, tiene una significación. Luego se señala el nil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué? Porque en la literatura todos los temas ya están agotados y lo único que puede hacer un escritor, un literato, es tomar los temas que ya se han trabajado antes y modificarlos, cambiar sus circunstancias externas y la presentación verbal de estos. ¿Para qué? Para generar belleza, generar impacto y volver a plasmar, ¿cierto?, lo que ya se ha plasmado, pero de una forma totalmente distinta. Y a partir de lo que es el barroco y el romanticismo, perdón, se comienza a ver lo deforme, lo monstruoso y lo perverso del arte como algo estético. Y en clases nosotros vimos lo que es la estética del horror. Ahí era cuando veíamos unas pinturas, unos cuadros de unos cerdos que habían sido
muertos, asesinados, que estaban todos abiertos, sangrando, y eso también era belleza. Una obra literaria, por ser bella y adquiere la categoría ética, ¿qué es la estética en el fondo? Toda obra de arte se halla vinculada de forma inevitable a una materia determinada, y este material que maneja el literato es de naturaleza semántica, del significado de los conceptos. El lenguaje significa, incluso antes de entrar en configuraciones literarias, lo que les decía de la significación preliteraria, más significante que lo demás, más significante que las demás obras artísticas, es más conceptual, dado que es una interpretación de la realidad, una cosmovisión. La belleza, lo que es la estética dentro de la literatura. En literatura, ¿qué se debe entender por creación artística y literaria? Maritain señala que la inteligencia humana es por naturaleza manifiesta, es decir, que una persona, un ser humano, puede pensar, especular, expresarse al hacer y al crear. Y tenemos dos tipos de conocimiento, el especulativo y el intelectual. El especulativo intelectual y el conceptualizante, que viene a ser la actividad de la razón pura de acuerdo a Kant. Y el siguiente es el poético, que es la capacidad artístico-artesanal de plasmación de realidad en la obra de arte afectivo y no conceptualizable. El poeta no expone raciocinios, él conoce por connaturalidad, con el ser, por el consentimiento y sintonía. Es decir, que en sí, Maritain señala que tenemos dos tipos de conocimiento, aquello que es la razón pura y aquello que es el sentimentalismo, aquello que no necesita una explicación racional, porque nosotros lo vamos a sentir. Y el artista es fundamentalmente un hacedor. Su objetivo no es la especulación sobre el ser, no es la parte racional, sino que es la creación de un objeto, es de una obra de arte que constituye un aumento del ser, es la parte del sentir. Una de las razones principales por lo cual el autor es incapaz de explicar su propia obra literaria, de conceptualizar el conocimiento poético plasmado en su obra, es porque no se puede explicar, ¿cierto?, la belleza a través de las palabras. Si la creación de una obra de arte y de la literatura es el resultado materializado de un conocimiento poético, una inefable inmersión de la subjetividad del autor en la realidad, la percepción de esta obra requiere unas capacidades aprensivas adecuadas. Recuerden que el aprender no es de adquirir conocimiento, sino que es el tomarlo y hacerlo propio. Y el receptor, como le da sentido a la obra literaria, es porque debe poseer la capacidad de consentir, de sintonizar afectivamente e intuitivamente con la realidad configurada dentro de lo que es la obra. Es por eso que en clase hablábamos de lo que era el bagaje cultural y literario. Si yo soy conocedor de algún elemento, puedo ser capaz, ¿cierto?, de comprender, analizar y sentir en el fondo lo que el escritor me ha comunicado. Dejamos de lado un poco lo que es la estética y vamos a ciencia ficción. Ciencia ficción, subgénero de la literatura, cultivada a partir del siglo XX, y que se centra en la creación de relatos especulativos en torno al impacto de las ciencias y la tecnología en la vida del ser humano. Se centra en lo que es la visualización de los mundos futuros y con capacidades tecnológicas venideras. Dentro de lo que es ciencia ficción, nosotros encontramos los mundos distópicos y utópicos en cuanto a sociedades futuras, mundos paralelos, los robots, viajes interestelares o en el tiempo, lo que son realidades virtuales, cultura alienígenas, dilemas físicos. Cualquier tema que plantee un relato ficcional sostenido en la extrapolación, en la exageración, en la suposición, basado en lo que es el discurso de la ciencia y la tecnología, va a pertenecer a lo que es ciencia ficción. ¿Cómo se origina la ciencia ficción? Con las obras como Frankenstein de Mary Shelley y las obras de Julio Verne, mitos del golem judío y algunos relatos de la Biblia.
A inicios del siglo XX, entre la década de 1920 y 1930, con la Gran Depresión económica, se impulsó la necesidad de las generaciones jóvenes del consumo de relatos escapistas, tratar de salir de esa realidad y adentrarse en algo paralelo. Así surgen ciertos escritores como Isaac Asimov, Robert Heinlein, Arthur Clarke, que cultivan la novela y el relato de ciencia ficción con un gran mérito artístico. Hay otros autores que luego continúan, ¿cierto?, con lo que es la literatura universal dentro de lo que es ciencia ficción, como Philip Dick, Ray Bradbury, Stanislav Lem, Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges. ¿Cuáles van a ser las características de la ciencia ficción? Eminentemente narrativo, puede ser extenso o breve este texto, y también existen muy raros poemas que hablan de ciencia ficción. Están interesados en lo que es el discurso científico y tecnológico, y también, cierto, tiene este interrogante respecto a lo que es la realidad, el tiempo, la vida y la muerte, y también de la trascendencia de la humanidad. Tiene cierto margen de predicción tecnológica y se atribuye más que nada a lo que son los sueños y la fantasía de la humanidad en relación a ciencias para que estos elementos se hagan realidad. ¿Qué elementos son propios de la ciencia ficción? La inventativa humana, desarrollo de tecnologías novedosas, lo que son la biotecnología, viaje en el tiempo, lo que es la aventura espacial, exploración del universo, ya sea que tenga consecuencias positivas o negativas, además de lo que son los fenómenos naturales imprevistos. Para contrarrestarlos se emplea lo que son ciencia y tecnologías, se ve como algo aliado del hombre y que ayuda en el fondo a luchar contra lo que es la naturaleza para preservar la raza humana. Y también tenemos lo que es inteligencia artificial, robótica, exploración de la inteligencia artificial y todo lo que conlleva esto como las interrogantes éticas y morales. Utopía. La utopía es la idea, ideación o representación de una sociedad ideal, fantástica, imaginaria e irrealizable, paralela o alternativa al mundo actual. Y el término utopía viene, cierto, a designar esta doctrina, este tipo de pensamiento, en donde se considera idóneo pero poco viable, difícil de llevar a práctica, lo que es la utopía comunista o la utopía anarquista. El concepto utopía deriva de una novela de Tomás Moro, Utopía, llevan el mismo nombre, en donde Tomás Moro genera, y dentro de su obra, dentro de su novela, crea una sociedad idealizada, en donde está organizada y una sociedad comunal, se vive en comunión, donde las casas y los bienes son de propiedad colectiva y no individual. La gente pasaba su tiempo libre leyendo en lo que era el arte, se evitaban las guerras, se evitaba todo lo que eran situaciones extremas y la sociedad, por lo tanto, vivía en paz, felicidad, justicia y armonía total. En este sentido, Tomás Moro y su obra Utopía guarda, cierto, una formulación idealista frente a los regímenes que gobernaban Europa durante su época. Tenemos esta idealización de una sociedad y cuando una sociedad es idealizada, donde es extremadamente perfecta, puede caer en la parte contraria, en el caos, y eso se denomina distopía o anti-utopía y en la cara opuesta de la utopía. Esta sociedad que idealiza y proyecta su sistema y doctrinas perfectas se fusionan, ¿cierto? Y hay ciertos elementos que son utópicos displicentes o demasiado extremos, demasiado indeseables, que generan su contraparte, la distopía. Y viene a formular, en vez de un sistema totalmente igualitario, un sistema totalitario, injusto y terrible. Y tenemos una obra que es por excelencia, Un mundo distópico, 1984, de George Orwell.
además de muchas películas que hemos visto, por ejemplo, Los Juegos del Hambre, Divergente, son distopías, parten de la utopía de la idealización de esta sociedad, pero caen en su contraparte y generan la distopía. Intertextualidad. La intertextualidad en clase que le había dicho que lo asociaran con los Simpsons. ¿Por qué? Porque la intertextualidad tiene que ver con lo que es la influencia, la semejanza en cuanto a estilo entre dos autores. No así el plagio, que es la copia textual de un autor a otro y está penalizada. La intertextualidad tiene que ver con la influencia, cómo una persona al crear una obra literaria puede tomar ciertos elementos de semejanza para crear una obra totalmente nueva. Y en este caso tenemos un ejemplo, tenemos Barty Potter, que viene a ser Harry Potter, ¿cierto? Y cada uno de los personajes de Los Simpsons viene a representar claramente con otros nombres, pero básicamente es la misma idea. Viene a representar los personajes centrales de Harry Potter. La estética de la percepción en cuanto a horizonte de expectativa y la estética de la recepción en cuanto a horizonte de expectativa y horizonte de experiencia. ¿Cómo lo vamos a visualizar? De la siguiente forma, y es de acuerdo a Hans Robert Haus. Hans Robert Haus, por medio de lo que es la estética de la recepción, le da cierta importancia al lector y a su proceso reflexivo e interpretativo. Antes de esta teoría de Haus, solo se le daba importancia al texto y se dejaba de lado toda reflexión teórica e interpretativa por parte del lector. Se tomaba solo al autor y a la obra literaria, pero no se tomaba al lector como tal. Entonces, Haus es el primero que comienza, con lo que es la estética de la recepción, a considerar al lector, al destinatario de esta obra, al lector de esta obra, como parte fundamental dentro de lo que es la significación literaria. Cuando hablamos de estética de la recepción, tenemos que hablar de lo que es la negociación y la oposición. ¿Por qué? Porque implica que un texto, ya sea un libro, una película o cualquier otro trabajo, no es siempre interpretado con las mismas motivaciones por las que fue escrito, sino que el lector lo hace basado en su bagaje cultural individual y en sus experiencias vividas. Yo como escritora a lo mejor tengo todo un sentimiento que quiero plasmar en esta obra literaria, pero a lo mejor ustedes como lectores no lo van a comprender y no lo van a interpretar con las mismas motivaciones, con la misma intensidad a lo mejor con lo que yo lo escribí. Y puede deberse a que para comprender e interpretar cualquier obra literaria nos tenemos que basar necesariamente en lo que es nuestro conocimiento de mundo. Es por eso que cada uno de nosotros al leer una obra literaria la ve, la comprende de distintas formas. Horizonte de expectativa y horizonte de experiencia. Haus distingue estos dos horizontes. El horizonte de expectativa es la intención del autor, que el horizonte de experiencia es cómo el receptor, a partir de su propia experiencia, realiza su propia interpretación. Haus considera que para que el lector le dé verdadero sentido a un texto, cuando los lee debe de considerar de modo... Bien, antes de que mi perro comenzara a ladrar, les estaba diciendo que es a partir de la interacción receptor-texto o texto-receptor que se configura realmente la obra literaria. No es antes ni es después, es esta interacción entre el receptor y el texto para que una obra tenga un sentido real. Y se debe cumplir, ¿cierto?, que el texto cumple un rol importante en esta construcción del significado, pero no como un todo único, completo y cerrado, sino que se presenta la obra literaria, este libro, ante el espectador lleno de vacíos o de lugares indeterminados que se deben completar a partir de las propias pistas aportadas por el texto.
pero también se debe considerar la experiencia personal y contextual del lector. Ahora bien, el expresionismo alemán fue un movimiento cultural que surgió a comienzos del siglo XX en Alemania y coincidió con otros movimientos artísticos como el fauvismo en Francia. Influyó en la literatura, en las artes plásticas, música, teatro, danza, fotografía y cine. Los artistas expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, en donde predominase la visión interior del artista y la expresión debía predominar frente a lo que era la plasmación de la realidad, es decir, la impresión. Y este movimiento tiene sus raíces en las pinturas negras de Goya, Ensor Godler o el noruego Munch, creador de El Grito. En 1905 se constituye en Dresde el grupo Die Brücke, el puente, que viene a ser el punto inicial, ¿cierto?, para este tipo de movimiento artístico. Sus pinturas tienen masas cromáticas muy vivas, con lo que incluyen el negro y plasman la angustia del ser humano. Los pintores más representativos de esta corriente expresionista son Kirchner y Nold. Además, cuando este grupo, El Puente, se disolvió en 1913, surgió una nueva corriente expresionista en Múnich, bajo el nombre de Der Flaureiter, el jinete azul. La Primera Guerra Mundial destruyó el grupo cuyos máximos exponentes fueron Kandinsky, Mark y Klee. Continuamos con los contenidos para la coeficiente 2. Lo siguiente que vamos a ver son los géneros discursivos aristotélicos, en donde Aristóteles hacía la diferenciación entre géneros forenses o jurídicos, los deliberativos o políticos y los epidícticos o de ocasión. Los deliberativos o políticos eran para aconsejar y desaconsejar, para determinar si algo era útil o inútil, para decidir. Quienes participaban eran los miembros de la asamblea y se planteaba hacia el futuro. Los forenses o jurídicos eran para defender o acusar, para determinar si algo era justo o injusto. También se decidía, al igual que los deliberativos, pero esta vez teníamos el juez a cargo y predominaba, ¿cierto?, e influía en lo que era el pasado. Y los epidícticos o de ocasión eran para alabar o culpar, para determinar si algo era bello o feo. No se decidía nada, el auditorio eran los espectadores y predominaba, ¿cierto?, los tres tiempos: presente, pasado y futuro. Los géneros en la teoría bakhtiniana. Vamos a leer esto para recordar los conceptos. En realidad, los estilos lingüísticos, la forma en que habla la gente o funcionales, no son sino estilos genéricos de determinadas esferas de la actividad y comunicación humana. En cualquier esfera existen y se aplican sus propios géneros que corresponden a las condiciones específicas de una esfera dada. A los géneros les corresponden diferentes estilos. Una función determinada, ya sea científica, técnica, periodística, oficial o cotidiana, y unas condiciones determinadas, específicas para cada esfera de la comunicación discursiva, generan determinados géneros, es decir, unos tipos temáticos, composicionales y estilísticos de enunciados determinados y relativamente estables. De acuerdo a Bakhtin, los géneros discursivos no son otra cosa que ciertos enunciados que van a cumplir con cierto estilo lingüístico y cierta funcionalidad. Y él los clasifica en simples o primarios y los complejos o secundarios. Los simples para todo lo que es comunicación inmediata y coloquial, y los secundarios o complejos para todo lo que son los géneros ya un poco más elaborados, los textos más elaborados. De acuerdo a la clasificación de los géneros discursivos complejos, tenemos el epistolar, los literarios, los periodísticos, académico y técnico profesionales.
El contexto sociocultural se considera como un campo en donde interactúan y se superponen las influencias sociales y que considera un marco espacio-temporal, el emplazamiento físico, social o institucional, las características de los personajes, sus finalidades, con qué propósitos se comunican, un referente, el tipo de evento, forma el mensaje, el canal, código, contexto o entorno textual y el contexto intertextual. Y el discurso, como les decía, no es otra cosa que una práctica social que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, que sea oral o escrito, es parte de la vida social, crea la vida social y recuerden que desde el punto de vista discursivo, hablar, escribir o escribir no es otra cosa que construir piezas textuales orientadas a unos fines y que, y que se dan con interdependencia necesariamente del contexto. ¿Cuáles son los géneros discursivos y secuencias textuales? Los géneros mayores tenemos el lírico y los poéticos, los épicos o narrativos y los dramáticos o teatrales. Y si ustedes se fijan, dentro de los géneros poéticos líricos encontramos en sus formas más primitivas el ditirambo, que son estos poemas de alabanza en honor a Dionisio durante lo que fue los orígenes del teatro en la Grecia antigua. El doppelganger es también conocida como la sombra o el gemelo malvado, y es un concepto que aparece en diversas culturas. Si nosotros vemos el concepto de doppelganger en la literatura, aparece generalmente lo que es la literatura de ciencia ficción, la literatura fantástica, y en donde tenemos un tipo similar físicamente a otro de los personajes que va a imitar a una persona o a una especie en particular. ¿Qué recursos utiliza un escritor para crear una obra literaria? Determina el tipo de narrador, determina qué personajes van a interactuar, tópicos literarios, el carpe diem, el beatus sile, el coge virgen las rosas, dichoso aquel que, memento mori, el recuerda que vas a morir, el tiempo fugitivo, que son tópicos que pertenecen a lo que es la tradición literaria. En cuanto a características del lenguaje, hay que determinar si es un lenguaje más bien formal o informal, coloquial, hay ciertos mecanismos, cierto embellecimiento quizás del lenguaje, y las figuras literarias son exactamente las mismas que se analizan en el género lírico. No olviden el horario de clase vía Skype, que es a las 12:55 para que conversemos y aclaremos las últimas dudas en relación a la coeficiente 2 de lenguaje. Nos vemos, que estén bien.